tanto en filosofía como en psicología. Vamos a igual poner como siempre nuestro curso por acá. Es 21. Ay, no, ya me equivoqué. Ya puse psicología. Me confundo. Es filosofía. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué novedades? ¿Qué me cuentas? ¿Algo que contar? ¿Cómo va todo? Filosofía. Hoy 18, bueno, agosto del 2023. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Gabriel, Carlos, hola, como siempre, ahí los chicos saludando, muy bien. ¿Algo nuevo en sus vidas que haya pasado? ¿Una novedad en el mundo? Ah, Kimberly García quedó en cuarto lugar, ¿no? ¿Viste la carrera? Estaba viendo de madrugada. Ahí estaba bien. No, mejor no vamos a poner así. ¿Han visto nada? No han visto. No han visto nada. Vamos. Ah, acá está el material. Hola, Angeli. Ya, chicos, a ver, vamos a revisar nuestro material. Vamos a ver que en nuestro material, al final, abran su material, para ellos tienen que abrir tu material. Al final vamos a encontrar una lectura de las preguntas 14 y 15. ¿Ya? A ver, ubica esa lectura, por favor. Sacas el material, ubicas la lectura. ¿Sí? De las preguntas 14 y 15. ¿Ya? Vamos, vamos, vamos. Abre el material. Ahí ustedes lo tienen en virtual. Vamos a revisar esta lectura. ¿Ya está? ¿Ya tienen todo su material? Sí, avísame. ¿Ah? Avísame para empezar a leer. Ya vamos, saca tu material. Listo. Bueno, Carlos dice que sí. Carlos, ¿no? Sí, dice. Oye, una foto medio extraña. Yes. Vamos a ver, chicos, ya recuerda siempre que en nuestro curso de filosofía la lectura es importantísima. Hay que leer con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucha concentración. Ya sea una lectura larga, una lectura corta, igual siempre hay que tener mucha concentración. Ya, si ves mi cabeza nomás porque estoy sentada, que me canso, pues vengo con los tremendos tacos porque soy enana y ya, pues, ahorita estoy sentada. Bueno, la cosa es que me ves, acá estoy. Y lo importante es que te concentres en tu lectura, tienes que abrir ya tienes que tener abierto tu documento. Espero que tengas alguna herramienta para subrayar ahí en virtual, algunos imprimen su material también, ¿ya? Porque también va a ser importante de repente subrayar algunas cosas. Ah, de repente viste la película de Nietzsche. Claro, Nietzsche tiene su película. Ah, vamos a ver justamente, ¿no? Habla de los últimos años de su vida. Y sí, al final Nietzsche se vuelve loco, producto de la sífilis que sufría, ¿no? Bueno, tiene un daño mental al final, ¿no? Más que decir que se vuelve loco, ¿no? Bueno, vamos a revisar la lectura entonces, chicos. Dice así. En 1879, abandona Nietzsche, ya enfermo, su cátedra de filología en la Universidad de Beirut. Habita en Roma, Génova, Niza y Sils María, en Gadina. Esta vida errante, cada vez más solitaria, termina en 1889, tras un ataque de parálisis general. En estos 10 años, escribe esos libros apasionados en que el pensamiento, evitando el desarrollo sistemático, se concentra casi siempre en aforismos, aunque también se extiende a veces, como en Así hablaba Zaratustra, en imágenes brillantes,
al modo de los profetas románticos. El problema único que le interesa es el de la cultura moderna. Una cultura vive de su creencia en valores, y los valores de que vive el hombre moderno, cristianismo, pesimismo, ciencia, racionalismo, moral del deber, democracia, socialismo, son todos síntomas de decadencia, de vida que se empobrece y se extingue. La obra de Nietzsche es un esfuerzo para invertir la corriente, rompiendo las tablas de valores, mostrando su verdadera fuente, la fatiga de vivir, y operar la transmutación de valores, poniendo en primer plano la voluntad de poder, todo lo que afirma la vida hacia su expansión y plenitud. He aquí sus dos tareas. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿de qué habla el texto? A ver, chicos, así de modo general en esta primera lectura que le hemos dado. Y pregunto porque en realidad está sencillo el texto. Entonces pregunto, ¿de qué habla el texto? De modo general, ¿qué puedes decir? Mm, Hola. Vamos, tema. Sí, general nomás. De que no sabemos aprovechar la vida, pues ya es una idea que está presente en el texto. De la sociedad moderna, bueno, ya, ese tema me gusta más, Angeli. Sería bueno que sus comentarios lo pongan en público. Claro, el tema, no he preguntado ideas que están por ahí, pero bueno, ya, son ideas las que me han mencionado. Pero el tema, claro, me habla del pensamiento de Nietzsche. Me está exponiendo eso, ¿no? Primero me habla un poco acerca de sus últimos años, cómo los pasó, y luego me habla de cuál es el pensamiento de Nietzsche, qué es lo que a Nietzsche le importa más en su pensamiento, cuál es su tarea principal, cuál es la tarea principal del pensamiento de Nietzsche, qué es lo que quiere él lograr con su filosofía, ¿no? De eso me está hablando, ¿no? Entonces, chicos, te voy a dar un par de minutos para que justamente encuentres eso, ¿no? Y que es el tema principal. Encuentres de qué me está hablando, de qué parte del pensamiento de Nietzsche me habla, cuál es el objetivo que quiere lograr Nietzsche con ese pensamiento, con esa exposición de ideas, ¿no? Bien, te voy a dar entonces 2 minutos para que encuentres eso y también para que puedas marcar tus claves, ¿ya? Vamos, vamos. 2 minutitos, vuelve a leer si es necesario en silencio y marcas tus claves. Un ratito. Está, ahora sí, vamos a revisar, ¿ya? Primero vamos a revisar un poquito el texto, ¿ya? Después me dices tus claves. A ver, mira. Bueno, me habla un poco de la vida de Nietzsche, ¿no? Ya cuando acaba, un poco de su forma de escribir, ¿no? En sus últimos textos que escribe en los últimos 10 años de su vida, ¿no? En la cual tiene una vida bastante errante, se muda de ciudad. Bueno, dice, ¿no? Desde aquí empieza para mí la parte importante, ¿no? Que más nos interesa al menos en esta lectura. El problema único que le interesa es el de la cultura moderna. Una cultura vive de su creencia en valores. Y los valores que vive el hombre moderno son los que menciona a continuación. Entonces, básicamente, me está diciendo, el único problema que le interesa a Nietzsche es el de la cultura moderna, que eso es igual al de los valores modernos, porque la cultura moderna, según dice acá, se sustenta en la creencia en valores. Entonces, a Nietzsche le interesa el tema de los valores. Los valores del hombre moderno son los siguientes: el cristianismo, el pesimismo. Eso podemos entenderlo, la parte donde dice ciencia, más específico, más preciso, una confianza ciega en la ciencia, el racionalismo puro, una moral del deber, o como Nietzsche le llamaba, una moral de esclavos, la creencia en que la democracia es el mejor sistema de gobierno, el socialismo, la esperanza en el socialismo. Entonces, todos esos valores de la modernidad o del hombre moderno, dice acá, a decir de Nietzsche, son síntomas de decadencia, de vida que se empobrece y extingue. De tal manera que la obra de Nietzsche es un esfuerzo por invertir la corriente, por invertir esa situación, rompiendo con esa tabla de valores, o sea, con esos valores citados, ¿no? Y mostrando su verdadera fuente,
O sea, cuando habla de mostrar ¿la verdadera fuente de qué? Ahí parece, como que no nos ayuda a una buena comprensión porque hay un espacio de más, si te das cuenta, ¿no? Como que le pusieron enter ahí en redacción. Pero bueno, entiéndelo como toda una idea, ¿no? O sea, la obra de Nietzsche es un esfuerzo por invertir la corriente de los valores justamente modernos, por romper la tabla de valores modernos y mostrar su verdadera fuente. ¿La verdadera fuente de quién? A ver, dime. ¿De qué estamos hablando? Cuando me dice mostrar su verdadera fuente, ¿a qué se refiere con mostrar su verdadera fuente? ¿La verdadera fuente de qué? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el sujeto ahí? Mm, Vamos, ¿lo sacas o no? Ay, está muy bien, excelente, Carlos. Pon sus comentarios para todos, público. Claro, habla de la verdadera fuente del hombre moderno, o siendo un poco más específicos, de los valores del hombre moderno. Claro, porque está hablando de eso, ¿no? La obra de Nietzsche es un esfuerzo por invertir esa corriente, o sea, por invertir esos valores, por romper esos valores, es decir, y por mostrar la fuente, la verdadera fuente de esos valores. ¿Y cuál es esa verdadera fuente? ¿Cuál es la fuente de los valores del hombre moderno? La fatiga de vivir. Ojo, mira, qué interesante. O sea, Nietzsche estaba diciendo que todos esos valores mencionados, el cristianismo, el pesimismo, la creencia en la ciencia, ¿no? La esperanza en el socialismo, bueno, todas esas cosas, a decir de Nietzsche, tienen como fuente una fatiga de vivir. O sea, como que el hombre moderno ya está cansado de vivir, así de simple. Está cansado de vivir, está fatigado de vivir. Y por eso tiene esos valores tan decadentes, a decir de Nietzsche, ¿no? Valores que muestran una decadencia. A continuación, ¿no? Lo que más bien propone Nietzsche es la transmutación de valores, ¿no? Entonces, la intención es ir contra esa corriente, ir contra esos valores modernos y operar la transmutación de valores. Poniendo en primer plano la voluntad de poder. Ahora, entonces la propuesta de Nietzsche es cambiar todos esos valores modernos. Y cuando cambie esos valores modernos, pues quien estará como protagonista en primer plano será la voluntad de poder. Todo aquello que afirma la expansión y la plenitud de la vida. Esas son sus dos tareas. Entonces, ¿cuáles son sus dos tareas? A ver si entendiste. ¿Cuáles son las dos tareas de la filosofía de Nietzsche? Bueno, te referirás al occidental, pero sí. Sí, está bien. Ya. En el resto está todo correcto, Luis Fernando. Solo que occidental, no oriental. Porque el cristianismo oriental sería, bueno, no cristianismo, ¿no? Por ahí cree en la figura de Cristo, ¿no? Pero la religión oriental más conocida es la de los musulmanes. No, ahí te estás confundiendo. No se refiere a las dos últimas cosas que menciona. No. Los dos objetivos de la filosofía de Nietzsche no son la expansión y la plenitud de la vida. Eso que has mencionado es uno de sus objetivos. Hacer que nosotros vivamos una vida plena. Y el otro sería el que menciona Leslie, que sería bueno que lo ponga también en su comentario en público, ¿no? Mm. A ver, vamos a ver. Mira, ¿dónde empieza? ¿Desde dónde lo encuentras? Desde donde dice, la obra de Nietzsche es un esfuerzo por, y ahí van a venir las dos cosas. Un esfuerzo por qué? Primero, romper con los valores de la modernidad. Ahí está. Claro, dar a conocer la fuente de los valores modernos. Claro, y la segunda sería transformarlos. Muy bien, Nick. Claro, que sería la transmutación de valores. Entonces, la primera misión de la filosofía de Nietzsche es mostrar cuál es la verdadera fuente de los valores modernos, romper con esos valores, ¿no? Y la segunda, que sería en realidad una consecuencia de la primera, hacer una transmutación de valores, cambiar todos esos valores de decadencia y transformarlos por valores que afirmen la vida, que nos ayuden a vivir plenamente. Y como decía por allí, ya no me acuerdo quién comentó, pero bueno, es cierto, ¿no? Es que el cristianismo, por citar una de las cosas que dice Nietzsche, ¿no? Con los cuales identifica los valores de la modernidad,
Es que el cristianismo, por ejemplo, nos ofrece una vida más allá de la muerte. Y no solo eso, ¿no? Nos ofrece que la vida que viene después de la muerte es la mejor vida, es la vida eterna, es la vida de la felicidad, donde ya no hay sufrimiento, ¿no? Entonces, es una creencia, es una religión que nos orienta a rechazar esta vida, a no querer esta vida, o como dice ahí, a cansarnos de vivir, ¿no? Hace que estemos cansados ya de esta vida, esperanzándonos en otra vida. Igual pasa, por ejemplo, con el socialismo, ¿no? Que estamos cansados de esta vida y por eso esperamos otro tipo de, la llegada de otro tipo de sistema, ¿no? Igual pasa con el positivismo, la creencia ciega en la ciencia, ¿no? Estoy cansado de los problemas y por eso pienso que la ciencia va a solucionar mis problemas. Todos los citados se fundamentan en eso, ¿no? En estar cansado de esta vida. Entonces, ¿qué quiere Nietzsche? Justamente erradicar ello, ¿no? Erradicar esa actitud de cansancio frente a la vida y decir, oye, la vida es una sola, ¿no? Claro, hay que disfrutarla, ¿no? Y hay que vivirla plenamente, ¿no? De la manera más extendida que se puede, hay que resaltar la voluntad de poder, agregando algo que no está allí, pero que lo conocemos, el espíritu dionisiaco, claro, el amor a esta vida, ¿no? Ahí está. Bien, entonces con esto, chicos, vamos a empezar. Arrancamos de la lectura justamente para recordar las ideas de Nietzsche, que las vamos a poner por acá al medio. Porque como sabemos, las ideas de Nietzsche marcan en la filosofía un antes y un después, que lo vamos a poner de esa manera, ¿no? Por acá está Nietzsche, el antes y el después, ¿no? El después serían los herederos de la filosofía de Nietzsche. Y el antes, todos aquellos a los que Nietzsche critica justamente, ¿no? Cita el socialismo, ahí está el marxismo, pues. Cita la creencia, la fe ciega en la ciencia, ahí está el positivismo. Ay, disculpen, tenía que estornudar. Entonces vamos a poner por acá a Nietzsche, ¿no? Nietzsche con su filosofía que se llama el voluntarismo. Voluntarismo. Acá tenemos a Nietzsche. Ahí está. Bien, empezamos entonces por decir que Nietzsche, ¿qué critica? Nietzsche critica los valores modernos, ¿no? Nietzsche es un crítico de la modernidad. Entonces vamos a decir por acá, ¿no? Critica la llamada modernidad. La modernidad. Y la modernidad es algo que de manera muy simple podemos identificar con los valores cristianos, pero ya nos dimos cuenta que no solamente los valores cristianos, ¿no? Sino también crítica al positivismo, crítica al marxismo, a todas esas ideas que nos generan una fe en algo más, en alcanzar algo más y no estar contentos con esta vida, ¿no? Bueno, crítica a Sócrates, por ejemplo, ¿no? Porque Sócrates también quería eso, ¿no? Sócrates, es más, Nietzsche dice que todo esto, todo lo que hemos hablado ahora en el texto, empieza con Sócrates. Ese cansancio de vivir empieza con Sócrates, porque Sócrates es el primero que rechazó su vida, su propia vida, que negó su propia vida por morirse, ¿no? Que prefirió morirse en vez de luchar por su vida, en vez de luchar por escapar de la prisión, ¿no? Claro, por tomar la cicuta, ¿no? Y no le importó, y es más, cuando estaba ya por tomar la cicuta, ¿no? Hablando con sus discípulos, él insinuaba que estaba bastante tranquilo debido a que sabía que se iba a un lugar mejor. O sea, ya con Sócrates justamente empieza esa esperanza en una vida después de la muerte. Bueno, la idea de vida después de la muerte existe incluso desde civilizaciones más antiguas, ¿no? Pero ya Sócrates lo establece como una cuestión racional, como una cuestión filosófica de que después de la muerte nos espera otra vida. Y en esa otra vida está lo verdadero, está la verdadera felicidad, el verdadero conocimiento. O sea, que esa vida es mejor que esta. Y ahí empieza toda la enfermedad a decir de Nietzsche, ¿no? Entonces, todas las filosofías después lo que van a hacer es remedar lo que dice Sócrates, ¿no? Platón, que lo arregla de mejor manera, y el resto pues lo remeda, ¿no? Todos los medievales, los modernos, hasta Marx, ¿no? Que tiene esa creencia de que algún momento vamos a llegar a una mejor sociedad, que es el comunismo a decir de Marx. Bueno, entonces Nietzsche critica eso, ¿no? Bien, entonces la modernidad, podríamos decir, es aquello que identificamos con los valores cristianos,
valores cristianos. Según el texto, mira, vamos a hacer esto analizando la lectura, ¿no? Lo que ya hemos visto. Entonces, la modernidad. ¿Qué expresa la modernidad? Primero, expresa que la sociedad está ¿en qué? ¿Qué expresa esa modernidad con sus valores cristianos? Que nuestra sociedad, muy bien, está en decadencia. Entonces, es expresión de una sociedad en decadencia. Sociedad en decadencia. Y esa sociedad en decadencia, ¿cómo nos damos cuenta justamente que está en decadencia? Porque las personas muestran ¿qué cosa? ¿Cuál es la fuente de todos esos valores de la modernidad? Nos damos cuenta que la sociedad está en decadencia porque vive, experimenta, ¿qué cosa? ¿Optimismo? Claro, experimenta una fatiga ante la vida, un pesimismo que sería un cansancio, ¿no? Ya está cansado de esta vida, ya repudia esta vida. Entonces la sociedad está en decadencia y la muestra de ello, a decir de Nietzsche, es el repudio por la vida, el cansancio de vivir. Entonces esa sociedad en decadencia se muestra en el cansancio de vivir o repudio por la vida, ¿no? Cansancio de vivir. Ante ello, Nietzsche, ¿qué propone? Ante esta situación de una sociedad en decadencia, Nietzsche propone, a ver, también lo sacamos del texto, Nietzsche propone, deja todo eso, deja esos valores cristianos. ¿Qué propone? La que, vamos, ahí está en el texto. ¿Qué propone Nietzsche frente a esta situación? ¿Nada? A ver, mientras yo hago un bailecito. Ahí está, ¿no? Claro, romper con esos valores y transmutarlos, cambiarlos por otro. La transmutación de valores, excelente. Muy bien. Propone entonces la transmutación de valores. Transmutación de valores. Muy bien. Esa transmutación de valores, a ver si me voy a ayudar del texto. Ajá. ¿Cuál es, no? ¿Qué debe poner en primer plano esa transmutación de valores? Acá está en el texto. Operar la transmutación de valores. Poniendo en primer plano, ¿qué cosa? Quien transmuta sus valores muestra ¿qué cosa? ¿Su qué? Vamos. Ahí tienes que tener el texto a la mano. Su poder solamente, falta una palabra importante. Voluntad de poder. Se llama voluntarismo su filosofía por algo, justamente por eso. Porque Nietzsche exalta la voluntad de poder. Eso es lo que nos mueve a valorar esta vida, amar esta vida y a vivir al máximo, a darlo todo en esta vida porque es la única que hay. Entonces, exaltando la voluntad de poder. Voluntad de poder. De poder, muy bien. ¿Qué más? Exaltando la voluntad de poder. ¿Y cuál es el objetivo? A ver. ¿Cuál es el objetivo? Exaltar la voluntad de poder, poner en primer plano, ¿ya? ¿Para qué finalmente? Decíamos. Para afirmar, ¿qué cosa? Para afirmar, dilo en tus propias palabras, o dilo como está ahí si deseas. Exaltar la voluntad de poder para afirmar qué cosa. Para afirmar qué cosa. La plenitud de la vida, muy bien. Para afirmar la vida, la plenitud de la vida, el amor a la vida. Ajá, muy bien. Entonces, básicamente, busca una transmutación de poderes, de valores, para que exalte la voluntad de poder. ¿No? Ahí está, vitalismo, o para exaltar el vitalismo, el amor a la vida. Muy bien, vamos a ponerlo así. Que exprese una voluntad de poder y ay, me gusta ese término, vamos a poner así, un vitalismo. Un vitalismo. Ese vitalismo, ese amor a la vida, ¿en qué se expresa más? Y la voluntad de poder también, ¿en qué se expresa más? A ver, eso ya es recordando un poco lo que sabemos de Nietzsche.
¿Se expresa más, se manifiesta más en el espíritu apolíneo o en el espíritu dionisiaco? ¿En qué se manifiesta? En el dionisiaco, ¿sí o no? Claro. Los deseos, el satisfacer mis deseos, ¿no? Mis pasiones, mis impulsos. Eso es algo que expresa justamente mi vitalismo, mi amor a la vida. Oye, tengo hambre, pues voy a comer, pues nada que no, estoy a dieta o no tengo que hacer ayuno, no, nada que tengo que hacer ayuno. Voy a comer, pues mi cuerpo pide comida, debo comer. Se me antoja algo, voy, pues me lo compro, así, le hago caso a mi cuerpo porque es algo natural, el cuerpo lo pide. Ahí están, es un vitalismo entonces, ¿no? Y ese vitalismo obviamente exalta la voluntad de poder, ¿no? Claro, si de repente tengo hambre, pero no tengo plata, entonces, ay, no tengo plata, entonces esperaré a la muerte, esperaré el consuelo de la muerte, donde alcance un mundo donde no hay más hambre, donde no hay más dolor y sufrimiento. ¿Así? Nada que ver. No tengo plata, pues la busco, pues. Yo hago cosas, vendo cosas, ¿no? Enseño a alguien, yo sé un curso, enseño a alguien y le cobro. Así, voluntad de poder. Por eso la voluntad de poder y el vitalismo se expresa en el espíritu dionisiaco. Vamos a ponerlo acá. Entonces, ellos se manifiestan en el espíritu dionisiaco. Dionisiaco. Ahí está, te das cuenta. Ahora, esa transmutación de valores, ¿quién la hace? Claro, cierto, tienes toda la razón, Luis, perdón, el hambre, o en términos más generales, incluso la necesidad te lleva a hacer cosas que ni te imaginas. A veces cuando estamos muy cómodos, ¿no? Tenemos todo la vida resuelta, tenemos nuestros papitos que nos hacen las cosas. Bueno, nos levantamos tarde, no nos esforzamos a veces, ¿no? Pero cuando empiezas a pasar necesidad, ahí sí, te ponen las pilas, haces las cosas, ¿no? Incluso te esfuerzas más que cuando tenías la ayuda. A veces pasa así, el ser humano es así, ¿no? La necesidad te impulsa, ¿no? Pero bueno, al menos eso es bueno, ¿no? Que te impulses y que empieces a hacer cosas en vez de estar ahí, ¿no? Bueno, no tengo quien me ayude, no, mejor me resigno, ¿no? No, pues eso es feo, ¿no? Esa parte de Nietzsche es bien interesante, ¿no? Porque nos impulsa a hacer las cosas, ¿no? A lograr lo que nos proponemos. Bueno, a ver, yo te preguntaba, ¿quién es la persona que realiza ese Ahí está, ¿no? La transmutación de valores, no, nada que el hombre moderno, Carlos. El hombre moderno más bien es el que tiene estos valores, pues los valores cristianos. El superhombre, claro, el que mata a Dios. Ya está, ya me dijiste todo. Entonces, es el superhombre, el que realiza la transmutación de valores, porque es el superhombre justamente quien mata a Dios. Y acá vamos a hacer un análisis de la muerte de Dios, porque esta es la parte más conocida de la filosofía de Nietzsche, ¿no? Pero siempre hay que recordar qué implica matar a Dios, y lo podemos ver acá en la pizarra. El superhombre mata a Dios. ¿Cómo mata a Dios? Transmutando sus valores. ¿Cuáles valores? Estos valores, los valores cristianos. Entonces, básicamente, en resumen, matar a Dios, ¿qué significa? Claro, ahí está, ¿no? Es la muerte de la metafísica y no de Dios, porque Dios no existe para Nietzsche. Es eso, la muerte de la metafísica, la muerte de todas estas ideas, pues. Si quieres, la muerte de los valores cristianos y de todo lo que cita en el texto, que lo vamos a volver a leer esa parte, ¿no? Dice, y los valores que vive el hombre moderno, y pone entre dos guiones todos los valores del hombre moderno: cristianismo, pesimismo, ciencia, racionalismo, moral de deber, democracia, socialismo. O sea, en otras palabras, ¿cómo saber si tú has matado a Dios? Profesor, yo no creo en Dios, soy ateo. ¿Ser ateo es suficiente para decir que mataste a Dios? Yo soy ateo, pero yo creo en la democracia. Entonces no has matado a Dios. Yo soy ateo, pero creo en el socialismo. Entonces no has matado a Dios. Así, ¿te das cuenta? Entonces, todo lo que cita ahí, por eso es importante este texto, ¿no? Todo lo que cita ahí Nietzsche es lo que engloba la idea de Dios. Y si tú crees en alguna de esas cosas, entonces todavía no has matado a Dios. Profesora, ¿creer en la ciencia entonces es malo, a decir de Nietzsche? Como te dije, para ser más precisos, ahí sería creer ciegamente en la ciencia, pensar que la ciencia lo puede resolver todo.
Pensar que este mundo, o sea, la creencia en la ciencia que genera justamente esto, pues cansancio de vivir. Pensar que ahora el mundo está mal y solo con la ciencia se va a arreglar en un futuro. Ya, eso sería algo negativo para Nietzsche. Entonces tú piensas que, si tú eres una persona como Comte, ¿ok? Piensas que ahora hay muchos problemas, pero con la ciencia la sociedad por fin superará los problemas, llegará el desarrollo de la humanidad. Claro, eso es lo que menciona Luis Fernando también, es un eterno retorno, porque la ciencia también puede acabar con el mundo. Eso también lo que analizábamos, ¿no? Es cierto, la ciencia puede traer avances, de hecho, pero avances relativos. La ciencia, como analizamos en la clase de Nietzsche, pues también puede acabar con el mundo. O si no, ¿quién hizo la bomba atómica, ¿no? Si no, ¿quién genera contaminación? ¿No es la ciencia? Claro, sino quien genera los celulares que te tienen ahí todo atarantado, ¿no? Que te han malogrado tu cerebro. Y no solo tu cerebro, sino tu columna vertebral, paras así, ¿no? Claro, esas cosas, ¿no? Nietzsche ya era crítico de esas cosas, por más que en su tiempo no había celulares aún, pero sí de todos los avances de la ciencia, ¿no? Bueno, entonces, por eso Nietzsche es crítico también de la ciencia, ¿no? De la ciencia, de que empleemos la ciencia. Ah, entonces no hay que usar para nada la ciencia. No está diciendo eso, pero sí tener una fe ciega en la ciencia. Pensar que la ciencia trae solo progreso. No, pues como pensaba Comte. Bien, bueno, Nietzsche tiene varios libros conocidos. Uno de los más, digamos, en los cuales podremos encontrar más esa parte de su filosofía es Así hablaba Zaratustra. Y que es un libro bien chévere, recontra chévere de leer. Es bien facilito de entenderlo y muy apasionante, muy entretenido. Así que si puedes, lo puedes leer. También la Gaia Ciencia, donde habla acerca de la muerte de Dios. Mm, También está ahí, un libro bastante conocido. En lo personal me gusta bastante Así hablaba Zaratustra. Es un libro así muy apasionante, ¿no? Te entretiene en leerlo. Bueno, ya está. Bueno, entonces hasta ahí vamos a dejar a Nietzsche. De repente por ahí agregamos algo más. Vamos a ver, vamos con las claves de ese texto, justamente. Ahora sí, es algo bien facilito que podemos resolver, ¿no? Habiendo entendido esto. Entonces dice la 14. De acuerdo con el texto, los valores que exalta el hombre moderno expresan. ¿Qué cosa? Los valores del hombre moderno que expresan, bueno, expresan dos cosas, ¿no? Que la sociedad está en decadencia y claro, la siguiente que sería la clave, ¿no? Expresan un cansancio de vivir. Vean, la 15. De acuerdo con el texto, el objetivo principal de la filosofía de Nietzsche consistiría en, bueno, hablábamos de dos tareas, ¿no? ¿Cuál aparece acá? Y es más, me piden el objetivo principal. Excelente, muy bien, chicos. La clave correcta es la B de barco. Consiste en afirmar la expansión y la plenitud de la vida, ¿no? Entonces, esto, el vitalismo, la voluntad de poder, la transmutación de valores. Ello sobre haber criticado el cristianismo, pero ¿por qué no la A, por ejemplo? Es cierto, uno de sus objetivos es criticar el cristianismo y su moral, pero no solo el cristianismo. O sea, con esa clave nos quedaríamos muy cortos. Y además esa crítica que hace no solo al cristianismo, sino a toda la modernidad, a todas las ideas modernas, claro, no es su principal objetivo, porque es, digamos, un medio para alcanzar un fin. Esa crítica que hace a toda la modernidad es solo el medio para alcanzar esto, que sí sería el objetivo principal, alcanzar esto, ¿no? Alcanzar el superhombre que tiene un vitalismo, que tiene una voluntad de poder, que impone su verdad, etcétera, ¿no? Ahí está, excelente, muy bien. Entonces la B de Barquito. Ya, a ver. Bueno, chicos, entonces continuaremos con, ahora sí, como dijimos, como propusimos, el antes y el después, ¿no? Vamos a ver nuestro antes y nuestro después. Citados en el texto también, aquellos que creen en la llegada de una sociedad ideal, el comunismo, ahí está citado en el texto, ¿no? Que sería Marx en este caso, ¿no? El marxismo. Y aquellos que creen que la ciencia lo va a resolver todo y que la ciencia solo trae avances, beneficios, progresos y que no trae nada malo. Ahí está el señor Comte, ¿no? Entonces, ambos citados en el texto los vamos a poner por acá. Primero empezamos por Comte, ¿no? Vamos a poner por acá el positivismo. El positivismo de Augusto Comte.
A ver, vamos recordando. ¿Qué decía Comte, chicos? ¿Qué propone Comte? ¿Qué es lo que quiere hacer Comte con su filosofía, para empezar? ¿Cuál es el objetivo de la filosofía de Comte? ¿Conocer la verdad? ¿Solo conocer la verdad? O sea, su objetivo es solo cognoscitivo. Eso parece más al objetivo de Hegel. Ahí está, muy bien, Leslie. Y también Carlos, ¿no? Una reforma social. Ujú. Excelente. El objetivo de la filosofía de Comte es realizar una reforma social. Una reforma social. O sea, en otras palabras, arreglar los problemas de la sociedad. Una reforma social por medio de qué? Por medio de la ciencia. ¿Cuál es la ciencia creada por Augusto Comte que nos permitirá hacer esa reforma social? Esa ciencia que me permitirá comprender cómo se organiza la sociedad y cómo es que va progresando. Muy bien, la sociología, ¿no? Entonces, la ciencia creada por Comte para poder ejecutar esa reforma social es la famosa sociología. Sociología. Entonces, cuando Comte crea la sociología o llamada por él física social, muy bien, también Leslie, la física social, excelente. En base a ello, Comte, ¿no?, desarrolla la parte más elemental, más importante de su filosofía. Descubre que las sociedades van avanzando y que en la historia de la humanidad nosotros hemos pasado por tres ¿qué? ¿Ah? Muy bien, por tres estadios. ¿Cuáles son? ¿Me los puedes decir? A ver, si te acuerdas de los tres estadios. El primer estadio, el más antiguo, ¿cuál es? ¿Teológica? Muy bien, el teológico. Vamos a poner la T nomás de teológico. Donde, ¿qué es lo que le interesa encontrar al ser humano? ¿Ah? Donde se explica todo apelando a qué. Bueno, pues se A llama la naturaleza. teológico, apelando a dioses, muy bien. ¿Y qué más? Dioses. ¿Y cómo se explican las cosas? ¿Cómo se explican las cosas? Emplea los mitos, ¿no? Claro, emplea los mitos. Esta es la primera etapa de la humanidad. Están los babilónicos, los egipcios, todos ellos, ¿no? Claro, que usaban muchos mitos. Están los incas también, ¿no? Los incas, antes de los preincaicos, ¿no? Todos ellos que tenían sus propios mitos de cómo explicaban las cosas, ¿no? Bueno, segunda etapa, aparece la filosofía. ¿Cómo se llama este estadio? El estadio, muy bien, Meta. metafísico, M de metafísico vamos a poner, ¿no? Bueno. Y aquí en el estadio metafísico ya usamos qué cosa para explicarnos las cosas, para explicarnos el mundo, usamos la razón ahora sí, la razón. Pero esta razón la empleamos de manera que nos ayuda a hacer suposiciones, ¿no? Y suponemos la existencia de ¿qué? ¿No? La existencia de ciertas entidades que nos permiten explicar las cosas, pero esas entidades no se ven, no se captan con los sentidos. Muy bien, el ser, la sustancia o las esencias. Excelente. Los términos que has usado, Luis Fernando, también son muy correctos. Ser, sustancia, esencias, ¿no? Entonces, es la búsqueda por medio de la razón de esencias, la búsqueda del ser, la búsqueda de la sustancia, ¿no? Se busca esencias, el ser, la sustancia, y eso es algo que lamentablemente no se puede comprobar con los sentidos, dice Comte. Por tanto, el hombre llega al último nivel de su conocimiento, que es el nivel científico o positivo, ¿no? El estadio científico o positivo, donde por fin empieza a emplear ya no solo la razón, sino que también emplea para conocer, que emplea la experiencia. Excelente, muy bien. Emplea la experiencia, la observación, la experimentación, la contrastación, etcétera, ¿no? La experiencia. Se basa en datos precisos, ¿no? Muy bien. La verdadera explicación de las cosas, dice Luis Fernando. Excelente, muy bien. Hoy día estamos excelentes. Bueno, ya está. Vamos a dejarlo ahí. Eso es Comte. Ahora vamos con el marxismo. 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 Acá tenemos
Bueno, el representante es evidente, Marx, pero Marx tenía su amiguito también. ¿Cómo se llama el amiguito de Marx? Marx, sí. Empieza con E. Engel. Excelente. Engels. Federico Engels. Muy bien. Ambos gestadores de la ideología marxista. Vamos, a todo marxista cuando analiza la sociedad, ¿qué es lo que le interesa? ¿Cuál es el elemento de la sociedad que más interesa a los marxistas? ¿El progreso? Vamos, ¿cuál es la parte de la sociedad? Por ahí me dicen las clases sociales, la lucha de clases. Vamos más exactos por Luis Fernando. La producción, ya, la forma de producción, un término más general. Bueno, el capitalismo es la forma de producción actual. De manera general, ¿cómo se llama esa forma de... ¿El comercio? ¿Ah? ¿El ¿Comercio? comercio? ¿El inicio? ¿Qué? ¿El comercio? El comercio. Ahí está, ya lo dijo Leslie. Solo que Leslie lo pone en privado, Leslie, es egoísta, Leslie. La economía. Claro, modo de producción o un término más sencillo, más general, la economía. Todo marxista siempre estudia la economía. Quiero estudiar una sociedad, pues estudia su economía. ¿Te acuerdas, José Carlos Mariátegui? Un marxista. ¿Qué estudia José Carlos Mariátegui, marxista, en el Perú? Estudia la economía del Perú. Sobre la base de estudiar la economía del Perú y determinar que es una sociedad semifeudal y semicolonial, ya puede estudiar todo lo demás, la educación, la cultura, la literatura, el arte, que lo escribe en sus 7 ensayos, ¿no? Claro, en los 7 ensayos, por ejemplo, hay análisis de la educación, hay un análisis acerca de la literatura, ¿no? Del arte, incluso habla Mariátegui de la fe, de la importancia de la fe, ya, pero todo eso sobre haber hecho primero un análisis de qué, de la economía peruana. Tras haber determinado que la economía peruana es semifeudal y semicolonial, ya podemos saber a qué se debe todo lo demás, a qué se debe que su educación sea de tal manera, que su cultura, que su literatura sea de tal manera, etcétera. Igualito Marx y Engels, ¿no? A partir de determinar que vivimos en una sociedad capitalista, pues determinamos sobre eso cómo es su cultura. ¿Ya? Listo. Entonces, a todo marxista le interesa, hemos dicho, la economía. ¿Ya? La economía. ¿Y por qué le interesa la economía? Porque recuerda que el marxista, ¿qué es? ¿Es materialista o es idealista? ¿Ah? Marx y Engels Materialista. que son materialistas, ¿sí o no? Como materialistas que son, piensan que lo primero es la cuestión material. Y obviamente en la sociedad la cuestión material es la cuestión económica. Por eso, ¿no? Entonces recordemos que el marxismo, ¿no? Tiene o parte de una concepción materialista dialéctica, ¿no? Concibe el materialismo dialéctico. Materialismo dialéctico. Dialéctico. ¿Recuerda que dialéctico qué significaba? Dialéctico. ¿Cambio? Cambio, ¿sí o no? Que todo está en constante cambio. Excelente, muy bien. Entonces, como son materialistas, pues lo que estudia en la sociedad es la economía. Se interesan por la economía, entonces, ¿no? Como materialistas que son, se interesan por la economía. Y cuando estudian, ahora sí, nos centramos en la economía capitalista. Cuando estudian la economía capitalista, que es el sistema de producción actual, se dan cuenta que en la economía capitalista, ¿qué se ha generado? Por ejemplo, en el trabajo. Cuando las personas trabajan en este sistema económico capitalista, ¿qué pasa? ¿Les pagan todo lo que producen? No, a decir de Marx, hay muy bien, una plusvalía, un plusvalor. Hay algo que ellos generan, pero que no les pagan. Se lo queda, ¿no? El señor capitalista, el burgués, ¿no? Muy bien, entonces primero hablamos de la plusvalía por acá. La plusvalía. La plusvalía. Muchas veces decimos, ¿no? Trabajo no remunerado, ¿no? Ahora vamos a poner por acá. Valor vamos a poner del trabajo no remunerado. No le pagan por ese trabajo. No remunerado. Ahí está.
Eso es la plusvalía. A ver, ¿qué más podemos analizar, ¿no? Cuando vemos la economía? Otra vez, en el trabajo, ¿cómo es el hombre cuando trabaja? ¿Es feliz? No, ese hombre al que no le pagan completo ya, ¿es feliz? ¿Es feliz cuando trabaja? ¿Se desarrolla? Ahí está, ¿no? Dice Luis Fernando. Produce una deshumanización del hombre, ¿no? El hombre no es feliz en su trabajo, no se desarrolla, ya ni siquiera es hombre cuando trabaja. Se transforma en una cosa, en una parte de la producción, en un objeto, en un elemento de la producción. Muy bien, ¿y cómo se llama esa deshumanización? Ah, los marxistas, ¿cómo le llaman a esa deshumanización del hombre en el trabajo? Eso se llama, empieza con E. Generación, creo. ¿Cómo? No me acuerdo si es generación mismo, no me acuerdo. Ah, la siguiente letra es la E. No, la N, digo. Ahí está, ¿no? La enajenación. Muy bien. Eso es la enajenación, la deshumanización del hombre cuando está en su trabajo. Que mientras más trabaja, más se deshumaniza, más valor pierde. Eso es la enajenación. Enajenación. A ver, la enajenación entonces es la deshumanización. Deshumanización. Deshumanización del hombre que produce, vamos a poner. ¿Qué produce? Pues aquel que produce se convierte en eso, en un elemento de la producción y deja de ser un hombre, deja de ser un humano. Y por último, sale de acá, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Esta plusvalía para qué sirve? Ese valor del trabajo, o sea, ese dinero, esa cantidad de dinero que no se le pagó al trabajador, ¿se lo quedó quién? A ver, si no se le pagó al trabajador, ¿quién se lo quedó ese dinero? El dueño de la empresa, el capitalista, ya. Muy bien. ¿Y qué hace con ese dinero? ¿Qué hace con ese dinero? ¿Se lo gasta todo en sus gustos? No, ¿qué hace? A ver, esa era una parte importante. ¿Ah? Porque ese valor del trabajo no remunerado genera ¿qué cosa? Para él, para el capital, te falta una parte bien importante. Lo invierte, muy bien, eso es el capital, para volverse más poderoso, cierto. Lo invierte. La parte de invertir es el capital, o sea, inyecta capital a su empresa, ya bien. También se queda una parte, y hay otra parte bien importante, que sirve para financiar ¿qué cosa? ¿Mm? Sirve para financiar algo, ¿te acuerdas? Nosotros hablamos de eso. Aparte de la inversión que sí es necesaria, pero también eso sirve para financiar algo importante en la sociedad. ¿Qué es? Financiar medios, dice por ahí, lo destina a empresas para mantenerse en el poder. Ya, son correctas las respuestas que me dicen. De manera más general, a esto nosotros le llamamos cultura. No solo medios de comunicación, música, programas televisivos, series, películas, la misma filosofía excelente, muy bien, el arte, ¿qué más? Otro tipo de empresas, el Estado mismo, el Estado con sus leyes, con sus jueces, con sus fiscales, con sus congresistas, con sus medios de represión también, o como nosotros le llamamos en nuestro Estado de democracia, supuestamente, ¿no? Los, ¿cómo se llama? Los jefes del orden, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Algo del orden. Bueno, las fuerzas del orden. Bueno, la prensa mermelera también, ¿no? Bueno, todo eso, ¿no? Todo eso se financia. Ya, ¿cómo le llama Marx a todo ese grupo, ¿no? Educación, ni qué hablar, ¿no? Ya, todo ese grupo de cosas importantes dentro de una sociedad. Le llama, a ver, si la economía es la estructura, la base de la sociedad,
Entonces, todo lo demás, la educación, la cultura, la música, la filosofía, la literatura, el arte, ¿no? La prensa mermelera, los programas televisivos, ¿qué son? Si esto es la estructura, lo que se construye sobre esa estructura, ¿qué es? La estructura es la base. Ahora vamos a poner acá. Esto es la estructura. La estructura. O sea, la base de la sociedad. Sobre eso se construye la llamada superestructura. La superestructura, claro. Si la economía es la estructura, sobre ella se construye la superestructura. Que en términos generales podemos llamarle cultura, ¿sí o no? Todo lo mencionado es cultura. Cultura. Entonces, en una sociedad, la economía es la estructura y la cultura, todo lo mencionado, educación, política, leyes, entretenimiento, lo que llamas cultura en sí, ¿no? O sea, arte, ya si quieres, ¿no? Todo es superestructura. Filosofía, ciencia, arte, entretenimiento, política, medios, fuerzas del orden, todo eso es la superestructura para Marx. Y esa superestructura depende de la economía, claro. Y eso lo entendíamos de la siguiente manera, ¿no? Hay que entender primero qué tipo de sociedad es. Una sociedad esclavista, analizando el pasado, ¿no? Justamente genera leyes que permiten el esclavismo. En nuestra sociedad, ¿hay alguna ley o existen leyes que dicen que el esclavismo es legal? O sea, que es legal tener esclavos. No, porque ya no vivimos en el esclavismo. Entonces, en esa época sí, porque el esclavismo era su sistema. De tal manera que se defendía, ¿no?, la tenencia de esclavos, se defendía a los amos, se perseguía a los esclavos que se rebelaban. No solo leyes, las filosofías igual. La filosofía de Aristóteles que habla acerca de la servidumbre por naturaleza. ¿Ah? Ahora, si nos vamos a la sociedad actual, las leyes obviamente ya no defienden el esclavismo. Las leyes están a favor del capitalismo. Nos informan acerca de los deberes del trabajador, de cómo se debe trabajar, de libre mercado. Y ese libre mercado justamente permite que el precio del trabajador esté por los suelos, pues que se le pague poco. Bueno, entonces de esa manera, ¿ya? Nos damos cuenta de eso. La economía es la base para sobre ello construir la superestructura. Ahora, chicos, ¿esa superestructura para qué sirve en nuestra sociedad? ¿Para qué sirve lo mencionado? La filosofía, el arte, el entretenimiento que nos dan, las fuerzas del orden, ¿todo eso para qué sirve? ¿Para qué sirve todo ello? Vamos, ¿para qué servirá? Para una, bueno, le sirve a algo, no hemos preguntado a quién. Para mantener la empresa en el poder. Bueno, ya más que la empresa, el capitalismo en general, diríamos, ¿no? Para mantener las cosas como son. Para mantener a quienes están en el poder, para que sigan estando en el poder. Muy bien, esa respuesta me gusta más, Angeli, ¿no? ¿Y cómo logramos que los que están en el poder continúen en el poder? Controlando a la sociedad. Para eso se desarrolla. Para eso se desarrolla la cultura, la superestructura, para controlar, para mantener a la sociedad así, bien dominada, para que no se rebelen, para que no se molesten con el sistema, para que no piensen ni siquiera que el sistema es malo. ¿Cómo se llama eso? Cuando el sistema me hace daño, pero aún así lo defiendo y pienso que es bueno. El sistema me explota, no me paga lo que me debe, pero aún así lo defiendo y digo que es el mejor sistema en el que podríamos vivir, que la sociedad así está bien. Adoctrinamiento, no, Marx no habla en esos términos. ¿Qué término emplea Marx para decir eso, no? Dejar de pensar según mi clase social de pobre, de explotado, y ahora asumir, al igual que los explotadores, porque ellos me han metido eso en la cabeza,
que estamos en la mejor sociedad que podríamos estar. Eso empieza con A. ¿Cómo se llama? Nada, nada, nada. Eso se llama alienación. Muy bien, ahí está. Salió, al final salió. Por último, vamos a poner entonces, ¿no? Analizando también esto, concluimos que en la sociedad también se genera una alienación. Alienación. ¿Qué es la alienación? Producto de la cultura, tener dominado a la gente, como decías, ¿no? Claro. Que la gente se mantenga dominada, que la gente, pues, no se rebele, que la gente asuma, ¿no? Los explotados asuman la mentalidad impuesta de los explotadores, impuesta por esto justamente, asuman la cultura de los explotadores. Entonces eso, alienación es que los explotados, o vamos a poner en términos más generales, asumir la superestructura o la cultura, vamos a poner así, ideas ajenas a la propia clase social, a la propia clase social. ¿Por qué lo pongo así en una definición bastante general? Porque la alienación le podría pasar tanto al explotado como al explotador, aunque lo más común es que le pase al explotado, ¿no? Lo más común es que el explotado asuma la forma de pensar del explotador y piense que es correcto. Pero también podría pasar que el explotador asuma la forma de pensar del explotado y vea este mundo como algo injusto y busque cambiarlo. Cosas que han sucedido en la historia, casos que han sucedido en la historia. Uno de ellos, el más ejemplar, el de Engels. Engels pertenecía a la clase social explotadora, Engels pertenecía a la clase alta. Aún así desarrolló ideas en favor de los menos favorecidos, ¿no? De los explotados. Bueno, Marx sí era de la clase trabajadora, ¿no? Pero Engels sí era de la clase alta, de padres capitalistas con grandes empresas en las cuales Marx se pudo pasear y conocer, justamente gracias a ello, la situación del obrero, ¿no? Y desarrollar su filosofía. Bueno, bien chicos, vamos entonces con esto a resolver la primera parte de nuestro material. Vamos a resolver, vamos, desde la pregunta número 1 hasta la 6, creo, hasta la 8, que tenemos incluso hasta Nietzsche, ¿no? Que ya hemos hablado. A ver, pregunta número 1 dice, según el fundador del positivismo, Comte, la es la ciencia que nos permite organizar y reformar la sociedad. ¿Cuál es? ¿Quién nos permite? La sociología, ¿sí o no? Muy bien, entonces, ve de barco. Pregunta facilita para entusiasmar al alumnado. Vamos con la siguiente. 2. Brian manifiesta que cuando ocurre un terremoto en el Perú, los peruanos sabemos que ello se debe al choque de placas tectónicas. Bueno, según lo afirmado por él, según Comte, ¿en qué estadio se encontraría el Perú? ¿En qué estadio se encuentra el Perú cuando es capaz de explicar los terremotos por la teoría de la tectónica de placas? Positivo. Muy bien, ya nos encontramos en el estadio positivo científico. Excelente. Nos damos una explicación científica. 3. Ricardo manifiesta que para estudiar la naturaleza, el científico debería usar el método propuesto por Comte, pues este le permite, a ver, el método que se basa en la experiencia, en la experimentación, en la observación, ¿qué le permite? ¿Dedito? Dedito dice por allí, vamos a ver, rechazar todo tipo de explicación metafísica y religiosa. Excelente, ¿no? Le permite rechazar justamente las explicaciones anteriores, las que buscan esencias, las que se basan en mitos y solo se basa en la experiencia. Muy bien, excelente, de dado. Vamos con la 4, dice. Juan desea saber cómo funciona la naturaleza. Según el positivismo, ¿cuál sería el objeto de estudio para Juan si desea saber cómo funciona la naturaleza? O sea, según el positivismo, según cómo piensa Comte, si ya estamos en el estadio positivo, entonces, ¿cómo deberíamos estudiar la naturaleza para comprenderla? Para saber cómo funciona.
Casa, ¿todos están de acuerdo con la C de casa? Correcto, ¿no? Únicamente debemos analizar, o nuestro objeto de estudio será únicamente los fenómenos de la naturaleza y no las sustancias. Y ojo acá, porque en las otras claves justamente encuentro esos términos, ¿no? Sustancias, esencias, ¿no? Lo esencial, dice la B, en la A dice las sustancias, en la D dice sustancias y esencias nuevamente, ¿no? En la E menciona fenómenos, pero también menciona esencias. Entonces, siempre que encuentre esos términos, sustancias, esencias, el ser, los entes, están hablando de qué periodo metafísico, ¿no? El periodo metafísico se interesa por todos esos términos, pero el científico ya no. Muy bien, vamos a las 5. Siguiendo la teoría económica marxista, si al obrero se le remunerara todo lo que su fuerza de trabajo produce en un tiempo determinado, entonces, ¿qué pasaría? Si se le da todo lo que produce, si se le paga todo lo que produce, entonces, ¿qué pasa? Dedito. Dedito dice, claro, desaparece la plusvalía, ¿no? La plusvalía es aquello que no le pagan, pero si le pagan todo, entonces desaparece la plusvalía, ¿no? Qué interesante, ¿no? ¿Qué pasaría? A ver, vamos a ver esto. ¿Qué pasaría? Y mira, porque acá hay algo que está relacionado. Entonces ya te estoy dando la respuesta. ¿Qué pasaría si desaparece la plusvalía? O sea, si al trabajador se le da todo lo que ha producido, se le paga completo, digamos. Si ya no hay plusvalía, como dice ahí. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería otra consecuencia? Crearía su propia empresa. ¿Qué? Y si crea su propia empresa, eso es más directo, ¿sí o no? Lo que dice Daniela. Daniela, no seas egoísta, ponlo para todos, pues. Claro. Porque es que si crea su propia empresa caes en un círculo vicioso, pues. Porque las empresas viven de la plusvalía. Entonces, ¿cómo va a crear su propia empresa si hemos dicho que ya no existe la plusvalía? Algo también como dice Nick, ¿no? Mira, decía Daniela, desaparece la cultura, y Nick dice, el capitalista ya no tendría poder sobre la sociedad. Esto, pues está relacionado, te decía. Si ya no hay plusvalía, entonces el capitalista ya no tiene de dónde financiar la superestructura. Ya no tendría poder de la sociedad. Te digo, mira, sobre lo que decía Daniela, hay medio medio. ¿Realmente tú crees que si desaparece esto, de la plusvalía, si desaparece la plusvalía, ¿tú crees que desaparecerá la cultura? O sea, ya no habrá más música, ya no habrá más ciencia. ¿Tú crees eso? No, no, pues sería tontín pensar eso. No va a desaparecer la cultura. Pero sí, ¿qué va a pasar con la cultura? No va a desaparecer, pero sí le va a pasar algo. Una reforma. ¿Cómo? Una reforma. Algo así, ¿no? Claro, ya no va a ser influenciada por la clase dominante, por el capitalismo. Sí va a ser influenciada, pero ya no por el capitalismo. Si antes los capitalistas, los empresarios, los burgueses eran quienes tenían esto, este dinero, y con ese dinero financiaban esta cultura, y por ende la cultura los mantenía en el poder, la cultura era favorable a ellos. Entonces, ahora que ese dinero se quede en manos del obrero, ¿cómo va a ser esa cultura que se desarrolla? ¿En favor a quién? Claro, la cultura va a estar entonces en favor del obrero, ¿no? Entonces, la ciencia o de la sociedad, si quieres llamarlo así, ¿no? La ciencia, la música, el arte, todo lo que se genere va a estar en favor de qué? De la sociedad o del obrero, ¿no? Interesante, ¿no? Pero claro, eso evidentemente, eso es lo que propone Marx justamente, ¿no? Pero claro que Marx no va a decir, bueno, entonces eso va a pasar cuando los empresarios de pronto dejen de quitarle al trabajador y le paguen completo. No, pues eso jamás va a pasar. Jamás va a pasar que el empresario le pague completo a su trabajador, ¿no? ¿Cómo se va a llegar a esa situación en que ya no exista plusvalía, producto de una larga lucha de clases, una revolución?
Claro, bueno, qué interesante ese análisis, hay medio supositorio, ¿no? Pero llegamos a ciertas conclusiones interesantes. Bien, vamos a seguir. Dice, Luis, al reflexionar sobre los conflictos sociales, concluye que el Estado siempre sale a favor de las empresas y reprime siempre a la población. ¿Qué le diría Marx a Luis sobre el Estado? A ver, ¿cuál es la clave? Se de casa, ¿no? El Estado es un instrumento de dominio de una clase sobre otra. Al final, el Estado es parte de esto, ¿no? El Estado también es parte de la superestructura financiado por un dinero que tienen los capitalistas. Por tanto, pues si lo financian ellos, obviamente siempre va a salir a favor de ellos. Vamos con la 7, que ya estamos con Nietzsche acá. Xiomara manifiesta que no hay leyes ni en la naturaleza ni en la sociedad. Por ello, ella es libre de hacer su voluntad. ¿Qué le aconsejaría Nietzsche a Xiomara? A ver, Xiomara ya tiene ciertas coincidencias con el pensamiento de Nietzsche. Ella ya cree que no hay verdades absolutas, ella piensa que ella tiene su propia verdad y que esa propia verdad dice, ella es libre de hacer lo que quiera, de ejecutar su voluntad. Por tanto, ¿qué le aconsejaría Nietzsche en base a eso? Claro, sí o no, excelente, Luis Fernando, Cristian, Nick, Carlos también, ¿no? Debería crear sus propios valores. Uy, puro varones. ¿Qué pasó con las chicas en esta pregunta? ¿O alguien se autopercibe? No, no, nada que ver. Ya, bueno. Debería crear sus propios valores y rechazar así los de la cultura occidental. Claro, ¿no? Ella ya tiene la primera parte, ella ya tiene la actitud, digamos, la actitud de decir, no hay verdades absolutas, yo soy relativista, además yo tengo voluntad de poder. Entonces Nietzsche le invitaría a, excelente, muy bien, usted tiene voluntad de poder, siga nomás, cree sus propios valores, unos valores que sean acorde a la vida y que rechacen ese cansancio de vivir de la modernidad. Muy bien, y con eso recordamos justamente una parte importante de Nietzsche, el relativismo, ¿no? Recordamos que la filosofía de Nietzsche es relativista y que con Nietzsche volvemos a un relativismo después de un largo tiempo de filosofías universalistas. Entonces, por acá vamos a poner el relativismo. Nietzsche nos dice además que no hay verdades absolutas, sino que cada quien tiene su propia verdad o interpretación de los hechos para ser más exactos. Entonces Nietzsche dice, no hay verdades absolutas. Verdades absolutas. Absolutas. Solo hay, ¿qué cosa? Interpretaciones de los hechos. Interpretación, o podríamos decir incluso, cada quien tiene su propia interpretación de los hechos. Vamos a ponerlo así, más chévere, más completo. Cada quien tiene su propia interpretación de los hechos. De los hechos. Ahora, acá viene una cuestión importante, ¿no? Muy bien, cada quien tiene su interpretación de los hechos, o sea, hay múltiples interpretaciones, por tanto, cada quien tiene su propia verdad, hay múltiples verdades a decir de lo que está diciendo Nietzsche, ¿no? Que claro, de ahí sale la hermenéutica, ¿no? Pero acá, ¿qué dice Nietzsche frente a esta situación? Ok, por tanto hay muchas verdades, si cada quien tiene su verdad, entonces hay muchas verdades. ¿Qué hacemos con eso? Todas las verdades para Nietzsche son válidas, tu verdad, mi verdad, la del otro, todas son válidas, igualmente válidas a la vez. ¿Qué dices? Te ayudo a ver, ¿qué pasa si yo pienso, yo tengo mi verdad, ¿sí? Ya, yo pienso que Diosito existe y que algún día cuando me muera voy a alcanzar el reino de los cielos. Esa es mi verdad. ¿Esa verdad es válida para Nietzsche? No, pues para nada. Entonces, para Nietzsche, evidentemente, hay verdades que son más chéveres que otras, si quieres. Hay verdades que generan, o hay interpretaciones, vamos a usar ese término, hay interpretaciones que generan las personas que son superiores y hay interpretaciones que generan las personas que son inferiores. Hay interpretaciones generadas por aquellos que tienen moral de amos
y hay interpretaciones que generan las personas que tienen moral de esclavos. Evidentemente, una interpretación generada por una persona con moral de esclavos, Nietzsche jamás la va a aceptar como buena, como verdadera, como correcta, o como válida, ni siquiera. No. Entonces, Nietzsche aceptará las interpretaciones que generen las personas que tienen voluntad de poder, que apoyan el vitalismo, los superhombres. Esas son las verdades que importan, o las interpretaciones que importan. Entonces, ¿qué nos invitaría a hacer Nietzsche con nuestras interpretaciones si nosotros somos así? Así como esta chica también, ¿no? Así como Xiomara. Si nosotros tenemos voluntad de poder, si nosotros hemos matado a Dios, somos superhombres, apoyamos valores que defienden a la vida. Vamos. ¿Qué debería ser, según Nietzsche, qué debería ser una persona con esas características, con las características del superhombre, que defiende, que exalta su espíritu dionisiaco? ¿Qué debe hacer? Debería decir, por ejemplo, bueno, yo tengo mi propia interpretación de los hechos, pero eso las acepto también. Así debería ser. Toda opinión es válida, toda opinión es bienvenida. Así debería hablar un superhombre. A ver, ¿te acuerdas? ¿Qué dice Nietzsche? Ay, está excelente. Angeli tiene muy buenas participaciones el día de hoy. Debe imponer su verdad. Eso debe hacer. Solo que Angeli es medio egoísta, no quiere compartir con los demás. Pone en privado nomás. Ya, no importa, yo te digo lo que dice Angeli. Yo soy su intérprete. Bueno, ¿qué debe hacer? Debe imponerla. Ahí está. Debe imponer su interpretación. Imponer. Ahí está. Imponte con tu voluntad de poder a los demás. Cada quien tiene su verdad, cierto, pero hay verdades que son onces y hay verdades más chéveres, como decíamos, ¿no? Entonces, la verdad del superhombre, esa es la que se debe imponer. Los valores que crea el superhombre, esos son los que se debe imponer. Porque a decir de Nietzsche, para ser sinceros, dos cosas. Para ser sinceros, cuando una persona tiene una opinión, lo que desea no es decir, bueno, esa es mi humilde opinión y el resto puede pensar distinto si quiere. No, eso decimos nosotros porque somos hipócritas y porque la sociedad nos ha enseñado a hablar así, porque si no quedamos mal, es lo políticamente correcto. Pero en el fondo, cuando uno tiene una opinión, lo que desea es imponerlo. Es decir, bueno, lo que yo pienso es lo correcto, es la verdad y tú estás equivocado. Claro, pues eso es lo que queremos. En el fondo eso es lo que cualquiera quiere. Pero bueno, entonces, eso es uno, ¿no? Eso es uno. Y también otra verdad es que justamente esto de acá, esos valores cristianos, esos valores de la modernidad, esos valores decadentes, también se nos han sido impuestos, ¿no? Que se nos presentan como valores absolutos, como que son los valores correctos, ¿no? Esos valores también se nos han sido impuestos. Así como en algún momento la gente Monse nos impuso sus valores, pues dice Nietzsche, ahora que venga la gente chévere, la gente dominante, los superhombres, y que nos impongan nuevos valores, valores más vitalistas, más en defensa de la vida. Bueno, ahí está. Es la cuestión de Nietzsche, ¿no? Interesante. Dice que hay que imponer, ¿no? Por esa parte, justamente nosotros solemos decir que Nietzsche, o su filosofía, ¿no? La filosofía de Nietzsche es fundamento para los fascismos, ¿no? Porque el fascismo piensa así, pues el fascista piensa que hay personas que son inferiores, personas que son superiores, y pues que el superior se debe imponer al inferior, y que lo debe pisar si es necesario, y que el inferior solo debe obedecer. Bueno, así piensa Nietzsche, ¿no? Ya está, vamos ahora con el después. Ya está, falta la 8. Indique la relación incorrecta, me pide, ¿no? Según los planteamientos del voluntarismo de Nietzsche. ¿Cuál es la clave? Ya está, todos han comentado su clave. La D de dado, ¿no? Muy bien. Claro, apolíneo no es dejarse llevar por los instintos vitales, eso es lo dionisiaco. Lo apolíneo es lo racional, algo que Nietzsche no lo rechaza. Nietzsche no dice no hay que pensar, no hay que ser racionales. Lo que Nietzsche rechaza es un racionalismo puro, como leíamos en el texto. Racionalismo puro, pensar que siempre somos racionales, que todo lo que hace el hombre es racional. No, pues eso sí que no. Todo lo que hace el hombre no es racional, ni la mitad de lo que hace el hombre es racional. El hombre también es sentimental, el hombre también es deseo, también es instinto. Claro. Bueno, a ver, sigamos. Ahora sí, vamos con el después. En el después vamos a mencionar 3.
¿no? Que hemos venido desarrollando. El existencialismo, la posmodernidad y la filosofía analítica, ¿no? A ver, por acá vamos a poner. Por acá vamos a poner. Ahí tiene que alcanzarnos todos sobrados, ¿sí o no? A ver, por acá, el existencialismo. Existencialismo. Acá tengo dos representantes. ¿Quiénes son? A ver, el primero, el que siempre citamos, el más antiguo, que en realidad decir de él mismo no era existencialista. ¿Quién es? Que empieza con H, es un alemán. Alemán que durante la guerra apoyó el fascismo, por cierto, ¿no? Apoyó el nazismo. Heidegger. Heidegger. Ahí está. Bueno, Heidegger, ¿cómo define al hombre? Dice que el hombre es, ¿qué cosa? Un ser. ¿Un ser qué? Un ser ahí. Muy bien, Carlos. Heidegger dice, el hombre es un ser ahí. ¿Por qué el hombre es un ser ahí para Heidegger? Ser ahí. ¿Qué significa ser un ser ahí? ¿Qué significa eso de ser un ser ahí? Un ser que está en el mundo, dice Luis Fernando, muy bien. Un ser que existe, que está allí, muy bien, Angeli, que existe en su situación cotidiana, que está viviendo su día a día, muy bien, otra vez situación cotidiana, que está allí arrojado en el mundo, listo, ya está. O sea que no tiene nada definido, ¿no? Alguien que existe, que está allí, ¿no? Existe en su situación cotidiana, vamos a poner, ¿no? Existe en su situación cotidiana. Cotidiana. Ya está. Y bueno, como el hombre no tiene nada definido, pues no sabe qué va a pasar en el futuro. Nada puede tener seguro, excepto una cosa. Hay algo de lo que sí está seguro. Es cierto, está lleno de posibilidades. Todo es posibilidad en la vida del hombre. Excepto una cosa. ¿Qué si no es posibilidad en la vida del hombre? La Claro, lo muerte. único que es seguro es la muerte. Por tanto, el hombre es también es un ser para la muerte. Para la muerte. Eso es importante. Hemos nacido para morir. Sí, eso es lo único seguro que tienes, que nos vamos a morir. Ahora, saber que somos seres para la muerte, saber que nuestro destino es la muerte y que lo único seguro que tenemos es morir, genera en el ser humano ser consciente de eso. ¿Qué genera? Que tengamos qué tipo de vida. Angustia. Ya, es cierto, en un principio me genera angustia, pero después, ¿qué? ¿Para qué sirve esa angustia? ¿Para qué sirve que yo me angustie? Claro, para vivir una existencia auténtica. Porque cuando yo sé que esta es la única vida que tengo, que lo único que tengo es mi existencia, o sea, mi vida, y que en cualquier momento se me puede ir, porque en cualquier momento me puedo morir, entonces empiezo a tener una existencia auténtica. ¿Qué significa, como me dice Angeli en el privado, disfrutar de la vida? Hacer lo que realmente quieres hacer. Y para eso, también ponerte a pensar antes, ¿no? De qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida. Analizar esa situación, ¿no? No llevar la vida tan a la ligera, sino analizar qué es lo que realmente quiero para mi vida, qué quiero estar haciendo en este momento y hacerlo. Bueno, eso nos convierte en seres con una existencia auténtica. No sé, otorga una existencia auténtica. Auténtica. Y de lo contrario, pues pasaría lo otro, ¿no? Si de lo contrario no soy consciente de que me puedo morir en cualquier momento, si me olvido de eso, vivo proyectándome al futuro, ¿no? Me olvido de que me voy a morir o hasta incluso llego a pensar que después de esta vida existe otra, ya me fregué, pues. Vivo una existencia inauténtica, ¿no? Ni me intereso por mi vida, ¿no? Sigo los patrones del qué dirán, de lo que dice la sociedad que debo hacer en cada momento. Claro, ¿no? Esa es la cuestión. Claro. Es más, eso como dice Angeli nos da preocupaciones, ¿no? Preocupaciones de satisfacer a otros, de satisfacer a la sociedad, de satisfacer ciertas exigencias, ¿no? Del entorno, ¿cierto?
Bien, bueno, hasta ahí entonces con Heidegger. Luego viene Jean-Paul Sartre. Y Jean-Paul Sartre define al ser humano como ¿qué? Como un ser, ¿qué cosa? A ver, vamos a poner acá. Sartre define al hombre Así. como un ser ¿Para para sí? sí. Ahí está, un ser para sí. ¿Por qué Sartre nos define como un ser para sí? ¿No? Porque el hombre vive ¿para qué? ¿Para qué vive el hombre? ¿Para qué existe el hombre? Coincide con Heidegger. El hombre existe ahí en su situación. Muy bien, vive para formarse, para determinarse, para formar su propia esencia. Recuerda, la existencia precede a la esencia. Primero existo, luego formo mi esencia, ¿no? Claro. Entonces, el hombre es un ser para sí porque es capaz de formar su propia esencia, forma su propia esencia, se autodetermina. Nace sin esencia, pero la va formando con cada decisión que toma, con cada acto. Pero también sus actos muchas veces se ven motivados por la presencia de otros, ¿no? Y pueden incluso cambiar por la presencia de otros, porque el hombre cuando se da cuenta del otro, desea actuar para el otro porque desea ser valorado por ese otro. En ese momento en que nos convertimos, ¿no? Cuando actuamos en función de otros, y estaríamos un poco redundando, nos convertimos ¿en qué? Muy bien, en un ser para otros. Entonces, el hombre se convierte en un ser para otros cuando actúa en función de otros, ¿no? Para ser aprobado, para ser valorado por el otro, ¿no? Ahí está, ¿no? Actúa ser para otros, ¿no? Entonces el hombre actúa en este momento para ser valorado, para ser valorado. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre actúa para ser valorado? Acá hay una cuestión. Es que el ser humano se ha dado cuenta de que las cosas, ni las personas, por tanto, ni él mismo, ¿qué cosa? Ahí está, ¿no? Ni él mismo, ni las cosas, ni las personas tienen un valor propio. No tengo valor. No sé cuál es mi valor. ¿Y por qué no sé cuál es mi valor? Porque no tengo esencia, pues. Porque nací sin esencia. De ahí que no tengo un valor. No hay algo por lo cual yo haya nacido, no hay una meta específica por la cual yo haya nacido, un objetivo, claro, sino que yo me voy formando en base a mis decisiones. Y quien en ese proceso me valora es el otro, no yo. Por tanto, el valor que yo pueda tener depende de otros, por eso actúo para ser valorado por otros. Por eso muchos nos preocupamos de repente por subir fotos y que nos pongan me encanta, ¿no? Por subir videitos, porque nos pongan buena nota en la encuesta, porque nos damos cuenta que nuestro valor depende de otros, ¿no? Y a eso es nihilismo. Buscando atención, dice, bueno, ya. A ver, entonces, ese estar para otros es consecuencia del nihilismo, ¿no? A ver, vamos a poner por acá, nihilismo, nihilismo. Es que Sartre se da cuenta de que nada tiene valor, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino que el valor de las cosas depende de los otros, justamente, ¿no? A ver, le vamos a poner así. El valor depende de los otros sujetos. No solo nuestro valor, sino de todas las cosas, de todo el mundo, ¿no? Y bueno, ante eso, como sabemos, Sartre desarrolla una náusea ante lo absurdo, ¿no? Nada es valioso en sí mismo, por tanto, me da asco. Por eso ya no sube TikTok. Ya te dije por qué no subo TikTok. Pues soy mala con la tecnología. Ya voy a subir, ¿no? Cuando menos te lo esperes. Bueno. Vamos ahora, chicos, con la posmodernidad, que es su prima hermana del existencialismo. Entre ellas se respaldan, se apoyan, se aplican la sororidad. No sé qué estoy hablando tonteras. Ya vamos a poner acá, posmodernidad. Postmodernidad. Ya está. ¿Quién era el representante? Su compatriota y amigo de Sartre, por cierto, ¿no? Lyotard.
Lyotard. Ahí está. Contemporáneos, compatriotas, compañeros en ideas y en otras cosas que no nos interesa saber. Nos va a dar náusea, pero no ante lo absurdo. ¿Ya? Bueno, posmodernidad. Por acá. Básicamente, la posmodernidad, a decir de Lyotard, ahí está, ¿no? Ya lo dijo Luis Fernando. La posmodernidad es eso, es ya no creer en el progreso. ¿Pero por qué? Ah? Porque ¿en qué consiste el tipo de sociedad en el que vivimos? ¿Cómo es la sociedad en la cual nosotros vivimos? Nosotros vivimos en una sociedad, ¿qué cosa? ¿Industrial o postindustrial? Sociedad, ¿cómo? Postindustrial. ¿Cómo que posi? Post. Ah, ya, te confundiste, correcto. Postindustrial. Industrial. Esa sociedad postindustrial, ¿a qué se refiere, por cierto? Excelente, Luis Fernando, muy bien. Eso quiere decir que vivimos las consecuencias de la industria, y no exactamente las consecuencias positivas, sino las negativas, más bien, como la contaminación, que se nos acaba el oxígeno, que el agua, gota a gota, el agua se agota, bueno, esas cosas. A ver, entonces vivimos las consecuencias negativas. ¿Te acuerdas cuando yo me acuerdo cuando me enseñaron eso en primaria? Gota a gota el agua se agota. Negativas de la industria. De la industria. Ya está. ¿Qué dice? Ah, la frase de tu pancarta. Claro, ya sabemos qué es lo que se encadena. Ya, y muy bien. Ahora sí, procedemos a ya no creer, por tanto, en las, ¿en qué? A decir de Lyotard, ¿qué término usa? Ya no creemos en el progreso, sí, pero ¿cómo le llama Lyotard a todas esas ideologías que promovían la existencia del progreso? Los metarrelatos, ¿no? Entonces, eso nos lleva a tener una incredulidad en los metarrelatos. Incredulidad en los metarrelatos. Metarrelatos. Por tanto, ya no creemos en el progreso de la humanidad, en un progreso universal, en una historia universal, sino en un progreso individual, en una historia individual, en valores individuales, en el valor individual. Todo es individual, ahora todo depende de mí. Son ideologías, es una ideología, es una filosofía bastante, ¿qué cosa? Primero, relativista, vamos a mencionar, ¿no? Nuevamente acá aparece un relativismo, pero un relativismo incluso más exagerado que el de Nietzsche, ¿no? Porque al menos Nietzsche decía, hay interpretaciones, pero hay interpretaciones mejores que otras. En cambio ya, ahora sí se cae un relativismo puro, ¿no? A decir del mismo Nietzsche sería un relativismo hipócrita, ¿no? Porque ya dijimos que cuando uno tiene su propia opinión, no quiere aceptar las demás, quiere imponer la suya. Pero bueno, lo que dice la posmodernidad, cada quien tiene su propia opinión, todas se respetan, hay que convivir todos juntos con todas las opiniones, con todas las verdades, todas las interpretaciones. Bueno, eso dicen, ¿no? Entonces, llegamos a un relativismo extremo. Relativismo. ¿No? Existen muchas verdades y todas deben ser aceptadas, todas son válidas. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Todas las verdades son válidas. Las verdades son válidas. O interpretaciones, como quieras, ¿no? Verdades son válidas. Son válidas, se deben respetar. ¿Qué más? Pero a la vez propugna un individualismo. Un individualismo. Es decir, solo me importo yo, claro, mi pequeño relato, mini no, micro se llama, micro relato o pequeño relato, ¿no? Mini no, mini suena que dura poquito, micro relato personal, ¿no? O pequeño relato, solo importo yo, ¿qué más decíamos? Ah, ya, y el valor también depende de mí, por tanto, ¿no? Ya ni siquiera lo que decía Sartre, ¿no? El valor depende de los otros, no, ya no, se cae en un individualismo total. Yo decido lo que es valioso para mí.
¿no? Se cae en un individualismo total y eso genera un nihilismo, pero un nihilismo otra vez más exagerado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner, acá existe una preocupación por el progreso personal, nada más se busca el progreso personal. Progreso personal. Es más, solo el progreso personal. Personal, individual, ¿no? Y por último colocamos ese nihilismo exagerado del cual hablábamos, el nihilismo que nos va a decir que ya el valor no depende de nosotros, depende de uno mismo, ¿no? Entonces, lo que sea valioso, pues depende de cada uno. Depende de cada uno. Y de ahí surge la parte más decadente, ¿no? Lo que hablábamos quizá la vez que estábamos hablando de esto de la posmodernidad, ¿no? El que yo hago lo que quiero, pues, porque si el valor depende de cada uno, entonces para mí, matar es bueno, entonces yo mato, ¿no? Si para ti robar es bueno, entonces tú robas, ¿no? Si para ti casarte con un árbol es bueno, entonces tú te casas con un árbol. Si para ti está bien, coserte un pipilín de plástico ahí, pues bueno, ya, pues para ti está bien eso, ¿no? Claro, si para ti está bien vestir a tus hijos, varoncitos de vestido rosado, bueno, pero eso es cosas que está hablando, ni que no existieran esas cosas, ¿verdad? Si existen, yo, que me toca, pues, la realidad en la que nací, en la que nacimos. O a veces, soporten, ya chicos, volvemos después del receso, ya, para terminar con las preguntas, ya, pero eso es culpa de la posmodernidad. Bueno. Ya, después de tu almuerzo ya continuamos con las preguntas. Ay, ya voy a tener un poco. Ya, listo. Cortamos, chicos. Cuídense, cuídense. Volvemos después.